Bueno, y vamos a terminar ya la teoría de esta clase viendo cómo se representan gráficamente la suma y la resta de fracciones. Vamos a empezar viendo cómo se representa gráficamente la suma de fracciones. Entonces, para representar una suma de dos fracciones en una recta, tenemos dos casos: que tengamos una fracción cualquiera y que a esa fracción le sumemos otra fracción positiva, eso se va a hacer de una manera, o que tengamos una fracción cualquiera y que a esa fracción le sumemos una fracción negativa. La representación gráfica va a ser completamente diferente. Vamos a empezar por el primer caso, que tengamos una fracción cualquiera, por ejemplo, 2/4, y que le sumemos una fracción positiva, por ejemplo, 1/6. Para hacer la representación de esta suma, siempre partimos de la primera fracción. Fijaos, aquí estamos haciendo la suma de estas dos fracciones, de 2/4 más 1/6. Entonces buscamos la primera de las fracciones, que es 2/4. La buscamos en la recta, una unidad, la dividimos en 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4, y tomamos 2 de esas partes, 1, 2. Aquí está 2/4. Y a esta fracción le tenemos que sumar 1/6, le tenemos que sumar un número positivo. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos que desplazarnos desde el punto donde está la primera fracción a la derecha, porque estamos sumando un número positivo. Y le sumamos el valor de la segunda fracción, es decir, le tenemos que sumar 1/6. 1/6, recordad que quiere decir que la unidad la dividimos en 6 partes iguales y de esas partes nosotros tomamos una. Pero esta vez no vamos a contarla desde el origen, porque esta vez queremos sumarle 1/6. 1/6 es esta distancia, ¿veis? Esta distancia se la vamos a sumar, se la vamos a añadir a este punto, a 2/4. A 2/4 le vamos a sumar 1/6. ¿Veis? Esto de aquí es 1/6. Desde aquí hasta aquí, esto mide 1/6. Entonces, si lo hacemos así, tenemos 2/4 y le sumamos, le añadimos 1/6 más. Entonces caemos en la gráfica aquí. Bueno, pues este punto va a ser la suma de 2/4 más 1/6. Si hacemos los cálculos, nos tiene que dar exactamente este punto, que son 4/6. Si lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta unidad está dividida en sextos y la fracción suma, la fracción resultante de sumar estas dos, 1, 2, 3, 4, son 4/6. Tanto si lo hacemos gráficamente como si lo hacemos con los números, el resultado tiene que ser el mismo. Si no nos da lo mismo, es porque algo no estamos haciendo bien. Vamos a ver el caso ahora de que a una fracción cualquiera le sumemos una fracción negativa, por ejemplo, menos 1/6. Estamos haciendo esto de aquí. Esta operación la estamos representando gráficamente. Entonces, buscamos el primer elemento, la primera fracción, que es 2/4, que la ubicamos aquí en la recta, y ahora le vamos a sumar una fracción negativa. Si le sumamos una fracción negativa, sabemos que va a ser más pequeño, el valor va a ser más pequeño. Entonces, por eso nos desplazamos hacia la izquierda, porque nos va a dar un valor más pequeño. Y nos vamos a desplazar hacia la izquierda la cantidad que nos diga lo que le estamos restando. Nos desplazamos 1/6 hacia la izquierda desde la primera fracción. 2/4 está aquí y tenemos que ir hacia la izquierda 1/6. Esta distancia desde aquí hasta aquí es 1/6 de la unidad. Y entonces esto nos conduce hasta este punto. ¿Veis? Es el punto 2/6, que es el resultado de sumar 2/4 más una fracción negativa, en este caso, menos 1/6. Si hacemos los cálculos matemáticamente o la representación gráfica, en los dos casos el resultado tiene que ser el mismo. Bueno, pues una vez que sabemos cómo se representan la suma de fracciones, vamos a ver cómo se representan la resta de fracciones. En realidad, para representar gráficamente la resta de dos fracciones, lo que tenemos que hacer es convertir esa resta en una suma, y entonces, una vez que consigamos esa suma, ya hacemos la representación como hacemos las sumas. Y aquí también tenemos dos casos: que a una fracción le restemos una fracción positiva, o que a una fracción, cualquiera que sea, positiva o negativa, le restemos una fracción negativa. Vamos a ver el primer caso.
Si a una fracción, cualquier fracción, le restamos una fracción que sea positiva, por ejemplo, tenemos aquí a una fracción 2/4, le estamos restando una fracción positiva, que es 1/6. Para hacer cualquier resta, teníamos que transformar esa resta en una suma, cambiando el menos de resta por un más de suma y cambiándole el signo a la fracción que va después del signo menos, al sustraendo. Entonces, hemos transformado esta resta en una suma en donde a un número positivo le estamos sumando una fracción negativa. ¿Veis? Que es el caso que vimos antes. A una fracción cualquiera, si le sumamos una fracción negativa, hacemos un desplazamiento hacia la izquierda. Si le sumamos una fracción positiva, haríamos un desplazamiento hacia la derecha. Cuando a una fracción le restamos una fracción positiva, eso es lo mismo que hacer una suma de una fracción con otra fracción negativa. Y si tenemos una fracción cualquiera y le restamos un número negativo, si convertimos esta resta en una suma, vemos que nos queda una fracción cualquiera, le sumamos un número positivo. Eso significa que nos desplazamos desde la primera fracción hacia la derecha, la cantidad que nos diga la fracción positiva. Es decir, para representar gráficamente una resta, primero la convertimos en suma y luego representamos esa suma.